¿Alguna vez te has preguntado por qué los cambios que intentas manifestar nunca se mantienen? ¿O por qué esa paz que tu alma tanto anhela parece estar siempre a un paso de distancia? Muchos de nosotros, viajeros del alma, cargamos con el dolor silencioso de patrones que insisten en repetirse, una sensación profunda de que nada fluye y la duda más dolorosa. ¿Seré digno de algo mejor, de una transformación real y duradera? Esa inquietud no es señal de que tu energía esté irremediablemente bloqueada, sino una prueba sutil de que algo dentro de ti está al mando, la voz del ego, y que en este momento se niega a soltar el control, actuando como el mayor saboteador de tu propia frecuencia de sanación. Mira hacia adentro con valentía y compasión. La gran trampa de la espiritualidad superficial es el error fatal de la espiritualidad: intentar manifestar una vida de paz y abundancia usando una mente que aún está profundamente herida y un ego que opera bajo el mando del miedo. Ese esfuerzo, que parece de intención elevada, en realidad es lo opuesto a la ley de la atracción en su forma pura, pues genera una profunda disonancia vibracional que sientes como cansancio y frustración. Es como intentar sintonizar una estación de amor mientras tu transmisor interno, guiado por la estructura del ego, vibra en la frecuencia de la carencia y la autopunición. Ese es el dolor invisible que tu propio ego causa, la separación entre lo que deseas manifestar y lo que realmente vibras y reprimes. Esa disonancia se manifiesta en el enigma del autoengaño, la astucia con la que el ego se disfraza de virtud. Se viste de humildad para justificar la estancación, de cuidado para sostener la dependencia emocional o de prudencia para explicar la parálisis y el miedo a actuar. Es una trampa neuroemocional sutil porque terminas justificando tu huida de la sanación. Se necesita una enorme dosis de valentía y presencia para reconocer que esa virtud es en realidad una defensa antigua de tu yo fragmentado, la estructura que impide tu despertar. El maestro Claudio Naranjo nos ofrece una claridad transformadora con la analogía de naranjo y el auto desalineado. Nos invita a ver al ego no como un enemigo que deba ser destruido, sino como una estructura de carácter, una fijación que se instaló en la infancia. Imagina esa fijación como una máquina, un auto que funciona en piloto automático, pero con la dirección desajustada y los frenos apretados. Esa máquina desregulada es la que impide tu coherencia emocional y tu capacidad de ser aquello que deseas atraer. No puedes cambiar de rumbo porque el ego, esa vieja estructura defensiva, está al mando, repitiendo el guión que un día fue vital para tu supervivencia, pero que hoy sabotea tu flujo y tu paz. ¿Y qué alimenta esa máquina de repetición? La visión de Gabor Maté, que resuena con el trabajo de Naranjo, lo explica con claridad. El efecto sombra de Gabor Maté, el trauma no resuelto, las heridas no reconocidas de la infancia, son el combustible silencioso de los patrones del ego. El ego es la defensa primaria contra el dolor del pasado, la ansiedad que sientes, la autosabotaje constante, la dificultad para establecer límites. Todo eso son defensas infantiles aún operando en el presente. Por eso, la búsqueda de autoconocimiento y espiritualidad no es una búsqueda de milagros rápidos, sino una búsqueda profunda de reunificación del yo fragmentado. Es el llamado de tu alma para acoger, sentir y sanar aquello que el ego intentó enterrar desesperadamente. En este video, inspirados por esa sabiduría, vamos juntos a desentrañar ese dolor sutil, a descubrir cómo la neurociencia espiritual explica tu frecuencia vibracional desalineada y, lo más importante, cómo iniciar el viaje de reencuentro con tu ser esencial, reeducando al ego para que se convierta en un servidor y no en el dictador de tu vida. Esa claridad es el primer acto de amor propio. La búsqueda de paz y alineación exige mirar la raíz del dolor, y la neurociencia nos confirma. Esa raíz está profundamente plantada en el miedo. Tu personalidad, esa colección de hábitos y reacciones automáticas, es en esencia la estrategia más sofisticada que tu ego construyó para evitar la vulnerabilidad y el dolor primario del desamparo. Ese proceso de autodefensa,
que se volvió automático, nos lleva a la primera y más peligrosa trampa de la transformación. Existe un error invisible, la trampa del ego espiritualizado. Es el peligro de usar frases hechas de autoayuda, esas que aquí tratamos de evitar, como un barniz brillante para maquillar la huida del dolor, en lugar de transmutarlo de verdad. El ego en ese disfraz habla de luz y alta vibración, mientras el alma, en silencio, grita por acogimiento y sanación. Es la espiritualidad performática que nos mantiene atados al miedo al juicio. Por dentro, el cuerpo responde a esa disonancia con el ciclo vicioso del cortisol y el control. La urgencia de controlar el futuro, de forzar la manifestación y la sanación, activa el sistema de lucha o huida. Ese estado constante de alerta inunda el cuerpo con cortisol, una hormona que en exceso bloquea la plasticidad cerebral y de forma más sutil la capacidad de sentir la frecuencia de la abundancia. Ese estado de flow, de flujo divino, donde las cosas simplemente suceden. El ego, al buscar el control, sabotea la paz que tanto anhela. Para comenzar a desmantelar esa estructura, existe un camino simple: señales sutiles. El test de 3 preguntas para descubrir si tu disciplina es en realidad una fuga del presente. Si tu disciplina genera más rigidez que compasión, si aumenta tu ansiedad silenciosa y si impide el silencio interno donde la vulnerabilidad es permitida, es probable que estés siendo guiado por la vieja defensa de tu ego y no por la sabiduría silenciosa de tu esencia. La voz del ego rara vez es clara y directa. Se manifiesta en los susurros del autosabotaje, especialmente en esos "no merezco" o "no soy capaz" disfrazados de cautela. Es el dolor de perderte tratando de agradar, de anularte en nombre de una falsa seguridad. Existe un factor silencioso que sabotea tu frecuencia, tus votos de renuncia inconscientes. Hechos en la infancia para pertenecer o para evitar el dolor del abandono, esos votos siguen siendo la ley máxima de tu campo electromagnético, la ley de la lealtad familiar no dicha. Actúan como un programa que le dice al universo que no tienes permiso interno para ser feliz, próspero o completamente sanado, generando una profunda disonancia interior. Tu campo electromagnético, que atrae lo que vibras, obedece a ese antiguo mandato. La buena noticia es que podemos crear un modelo mental para transmutar. Es posible reescribir ese guión del trauma usando la técnica de recontextualización, transformando el doloroso "no puedo" en un comando de poder y liberación. La clave no es luchar contra el "no puedo", sino comprender el dolor del niño que lo creó y, con compasión, darle a esa parte de ti un nuevo permiso, el permiso para vivir de manera auténtica. Y una vez más surge la advertencia: cuidado con la falsa espiritualidad performática. Es el esfuerzo agotador por parecer evolucionado lo que te mantiene preso del miedo al juicio y de la disonancia interior. La sanación no está en publicar frases de gratitud, sino en la honestidad valiente de sentir tu propio dolor y darle espacio para ser transmutado. El reencuentro con la esencia exige tu verdad, no tu actuación. La voluntad del ego es ruidosa. La intención del alma es silenciosa y coherente. Ese es el punto de ruptura que debemos asimilar. El ego, impulsado por la carencia, desea. Usa la ley de la atracción de manera superficial, enfocada en el tener, pero el universo responde al ser. Por eso la mayoría fracasa al intentar manifestar. La diferencia neuroemocional crucial está entre desear, el impulso del ego carencia, y ser, la coherencia del ser esencial. Tu frecuencia vibracional está determinada por tu coherencia emocional, no por la fuerza de tu pensamiento. Si deseas prosperidad con la mente, pero vibras indignidad con el cuerpo y el subconsciente, el resultado es el desalineamiento. Ese desalineamiento crea el efecto Pigmalión inverso. Tu creencia oculta en tu propia indignidad, el dolor profundo del ego, actúa como un filtro cognitivo que sabotea activamente las oportunidades que el universo te presenta. No es que el universo no responda a tus llamados, sino que tu ego está, inconscientemente, diciendo no a la sanación y al amor verdadero que dices querer. Es el inconsciente actuando contra la intención. Necesitamos un ejemplo contraintuitivo.
La historia de aquella mujer que tuvo que perder su trabajo para activar la valentía que su ego escondía. La manifestación no llegó para ella, sino a través de ella. La pérdida, que parecía un castigo, fue en realidad el portal de liberación que le permitió manifestar su esencia auténtica. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de luchar y empezamos a ser. El crítico interno es la voz más destructiva de tu ego. Es el enemigo en la sala de control. No es tu conciencia superior, sino la voz internalizada de tu miedo primario. Usa la búsqueda de la perfección para justificar la estancación y el miedo a fallar. Esa voz está constantemente al servicio de tu yo defensivo, impidiendo la compasión hacia ti mismo. La liberación exige desarmar esa voz. Aquí presentamos un ejercicio práctico para desarmar al crítico interno, la técnica del diálogo no refractario, que separa la voz del ego de la sabiduría silenciosa de tu intuición. El secreto no es pelear con el crítico, sino verlo como el perro guardián herido que realmente es. Al darle presencia y reconocimiento, sin identificarte con él, le quitas el poder de decisión, abriendo espacio para la paz interior. La prisa del ego es lo opuesto al tiempo de la sanación. Medita en lo que la naturaleza enseña sobre la paciencia vibracional, la metáfora del roble y la prisa de la semilla. El ego no soporta el tiempo divino y trata de forzar la manifestación, generando esa ansiedad silenciosa que drena tu energía. La semilla no lucha, confía en el flujo y se entrega al proceso lento y sagrado de transformación. Tu sanación también es un proceso orgánico, no una carrera. La falsa separación entre mente y cuerpo es uno de los mayores mitos que el ego sostiene, pero la neurociencia espiritual nos brinda claridad con una revelación profunda: el fin de la separación mente-cuerpo. Como demuestra la epigenética, a través de Bruce Lipton, tus emociones reprimidas por el ego, como la vergüenza, la culpa o la ira no expresada, alteran la expresión de tus genes y, en consecuencia, tu frecuencia. El cuerpo no miente, grita lo que el alma no soporta, guarda el trauma no resuelto. Los signos sutiles de que tu frecuencia está desalineada se manifiestan en los 3 síntomas psicosomáticos más comunes: el cansancio constante, los dolores crónicos o la sensación de anestesia emocional. Es el grito silenciado de tu alma, es tu cuerpo pidiendo alineación, suplicando que lleves presencia y compasión a las heridas invisibles que el ego intentó callar. Podemos comenzar a revertir ese ciclo con una técnica de 3 etapas para reconectar tu vibración: el método de coherencia cardíaca. Esta práctica busca sincronizar el cerebro, mente y el corazón, emoción, frecuencia, quitándole al ego el poder de decisión. Al enfocar tu intención en el ritmo del corazón y en la gratitud consciente, elevas tu frecuencia y permites que las emociones reprimidas fluyan, restableciendo el flujo de sanación en tu sistema. El ego convierte la ley de la atracción en una obsesión neurótica por el control y el resultado. Pero la verdad, la revelación contraintuitiva, es que la manifestación alineada con el alma es exactamente lo contrario. Mitos. El ego cree que la ley de la atracción se trata de ganar. La verdad es que se trata de soltar, de dejar ir la necesidad neurótica de poseer el resultado. La liberación comienza en el desapego del cómo y del cuándo. Es en el silencio de la entrega donde el universo puede actuar. El ego teme al vacío, y eso genera el error fatal de quien trata de controlar el tiempo divino. ¿Por qué tu apego al cómo y al cuándo sabotea el flujo creativo del universo y la entrega auténtica? Porque la energía del control es la energía del miedo, y el miedo jamás puede coexistir con la frecuencia de la paz y la abundancia. Intentas manifestar en el futuro lo que el ego no te permite ser en el presente. Piensa en la analogía del jarrón roto. Intentas verter agua nueva, manifestación, en un jarrón agrietado, el ego herido. El agua, por más pura que sea, se escapa. La sanación del ego es el único requisito previo para una manifestación duradera. Es en el reencuentro con tu totalidad donde tu frecuencia se eleva y la atracción se vuelve un estado natural del ser, no un esfuerzo de voluntad. Tu ego te ha convencido de que ser fuerte significa ser impenetrable,
blindarte contra el dolor. Pero esa es una ilusión que te cuesta la conexión con tu esencia. Claudio Naranjo, al igual que Gabor Maté, nos muestra lo contrario. La verdadera vulnerabilidad es el portal de entrada a una fuerza energética que el ego jamás podrá imitar. Percibe por qué el silencio puede ser más poderoso que la intención. El ego odia el silencio porque es ahí donde se revelan sus verdades ocultas. La fuerza que nace de la quietud, no de la actuación, es la energía sutil que transmuta el trauma. La neurociencia lo confirma, lo que la oxitocina y la serotonina nos dicen. Cuando te permites una vulnerabilidad auténtica, soltar el escudo del ego, liberas oxitocina, la hormona de la conexión y la seguridad, y apagas el ciclo de lucha o huida que el ego tanto alimenta. Ese cambio químico y vibracional es lo que permite el alineamiento interno. Esta verdad se revela en una historia real, la del empresario que solo prosperó financieramente después de permitirse fallar y aceptar apoyo, rompiendo el patrón de autosuficiencia del ego. Cambió la rigidez del ego por la acogida de la compasión, y la abundancia comenzó a fluir. El ego no necesita ser tu dictador, puede ser un sirviente leal. El reencuentro con tu esencia comienza con la reprogramación consciente de tu conciencia testigo. Comienza desarrollando esa conciencia con el método de 3 pasos para desidentificarte del diálogo del ego, tu yo inferior, sin luchar contra él. Es observar el pensamiento y el dolor sin convertirte en ellos. Esa presencia atenta y silenciosa es el acto de liberación más poderoso. El secreto para mantener la coherencia emocional es la práctica de la validación. Permitir la emoción sin convertirte en la emoción. Eso destruye la necesidad del ego de juzgar y reprimir. Es darle espacio al duelo, al miedo y a la duda antes de introducir la sanación. Esta jornada culmina en la gran reversión. El ego no necesita ser destruido, sino reeducado. Piensa en la analogía del perro guardián que necesita un maestro. El ego, con toda su energía, se convierte en el sirviente de tu alma, el ejecutor de los propósitos de tu esencia y ya no en el dictador de tu vida. Recuperas el poder de ser el protagonista de tu propia transformación. Llegamos al punto de reencuentro, donde la claridad se convierte en la mayor fuerza de transformación del alma. Al final, la sanación no es un punto de llegada, sino un viaje sagrado de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. No se trata de anular al ego, sino de rescatarlo, colocándolo en el lugar de un sirviente leal de tu esencia, para que deje de ser el dictador de tu vida. La verdadera paz reside en la coherencia de ser quien realmente eres, antes de que el mundo intentara moldearte y desplazar tu energía. Esta jornada es el legado inacabado, la síntesis de Claudio Naranjo sobre la búsqueda terapéutica como la búsqueda de la esencia, el ser que está detrás de la máscara del ego. El trabajo de autoobservación, de descubrir el dolor que el ego causó, es el acto final de amor propio. Es el valor de mirar el trauma no resuelto y las defensas de la infancia con compasión lo que permite la liberación. La revelación de Ken Wilber nos recuerda la importancia del espectro de la conciencia. El ego es solo un nivel de tu identidad. El verdadero poder y la frecuencia más alta residen en la identidad transpersonal, el yo mayor, aquel que el ego intenta controlar desesperadamente. El despertar es la expansión de la conciencia que nos permite reconocer que nuestra identidad esencial es mucho más grande y poderosa que nuestra historia de dolor. Si llegaste hasta este punto, la luz de tu conciencia ya es más fuerte que nunca, más fuerte que el miedo y la autosabotaje. Tu valentía al mirar el dolor causado por el ego es la prueba de que tu alma está lista para la liberación. El comando final ya no es una lucha, sino una elección consciente. La diferencia entre vivir el dolor causado por el ego y ser la libertad que la claridad ofrece. Honra tu trayectoria, porque tu sanación es un faro para el universo y para quienes también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber qué patrón de tu ego te ayudó a descubrir este video hoy y cuál será tu ritual de presencia para comenzar esta reprogramación. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete
y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.